Jorge Wolf Televisión presenta Esta es mi tierra. Amigos de Esta es mi tierra, bienvenidos. Hoy tengo, como siempre, como los sábados, aquí un invitado muy especial. Se trata de Jorge Gallo. Jorge Gallo. Su nombre es un tenor extraordinario, pero además tiene un grupo con unos músicos fabulosos. Interpreta música colombiana, pero aparte de eso es un gran compositor. Hombre que tiene 300 y pico de temas ya, porque él les compone la letra como poeta y la música. Un hombre que sabe de todo esto del arte de la música. Don Jorge, bienvenido a este invitado, ¿cómo le va? Muchas gracias, Jorge, aquí estamos. Me enteré de que usted, cuando estaba niño, su papá o su mamá creían que usted tenía su problemita por allá, porque se ensimismaba mucho y descubrió el que lo iba a tratar, porque están preocupados que le trajeron a usted como una especie de psicólogo. Hoy día sería un loquero, o en esa época. Sí, más o menos. Porque pensaban que el hombre tenía, y resulta que es un genio musical. ¿Cómo era que usted coge con un cauchito, se inspiraba? Bueno, la historia es que muy temprano, de los 9 o 10 años, yo me aislaba mucho de mis hermanos, de los primos, de toda la callada que teníamos en la familia, en las reuniones o en la finca que nosotros. Usted no era un niño normal, pues, para la normalidad que ven. Yo pienso que el desenlace de lo que le voy a decir es simplemente que mi papá, como me veía retraído respecto a los otros niños, pues, ¿cierto? Él creía que yo tenía un problema de un retraso mental, entonces me llevó a donde el médico, que era el doctor Radi, que en esa época los médicos son de cabecera, pero son psicólogos, neurólogos. Toderos, eran médicos, parteros, de todo. Exacto, hasta parteros. Entonces él me llevó a ver qué me veía de problemas. Entonces él me sentó en la camillita que me colgaban las piernas. Sí. Yo no estaba muy pequeño. Claro, estaba un niño, te sentó ahí. Y entonces el médico, cuando mi papá se alejó, me preguntó: Jorge, ¿a usted qué es lo que le pasa? Que se aísla con los otros niños. Yo le dije: no, nada, doctor, lo que pasa es que a mí me gusta mucho hacerme en un rinconcito a sacar un cauchito que tenía, a sacarle notas al cauchito. Entonces me preguntaba ¿Qué notas? Yo le dije: no, yo toco, por ejemplo, la cucaracha. Pero por supuesto yo no le podía mostrar porque un cauchito de estos del azar, de los billetes, ¿cierto? Claro. Y al jalarlo entonces le buscaban notas. Entonces, cuando después de eso el médico le dijo a mi papá: no, Reinaldo, no te preocupes, que el hijo tuyo lo que pasa es que va a ser músico. Y así fue como sí, porque no era normal que el muchacho no estuviera dándole patadas a un balón, jugando chucha. Eso pues pasa. Y claro, y tu papá preocupado de este muchacho se me embobó, con todo respeto. Bueno, entonces, de ahí como seguiste esa carrera que hoy es tan exitosa, porque además de que, como dije, es un extraordinario cantante, ya lo van a oír, es un compositor. Además de la letra, pues el solfeo. ¿Usted cómo aprendió eso de solfeo? Cuénteme de eso. Pues yo fui muy empírico casi hasta los 40 años. O sea, yo sacaba canciones y sacaba el texto y la música y me inspiraba y simplemente me salían las notas. Sin saber cómo ni cuándo. Sin hacer. Pero sí tenía clara que la música hacía parte de mi vida interior, de mi bagaje que podría dar al mundo de muchas cosas que tenía, por la presencia de la poesía, por la presencia de la sensibilidad, sobre todo la sensibilidad. Yo creo que la música, yo creo que cualquier música sale del alma. tiene que tener una sensibilidad muy especial, porque la música es humanidad además. Uno siempre tiene el contexto del equilibrio, del servicio, de la responsabilidad frente al público, pero también de una humanidad interior que uno tiene que tener. Sí. Porque es la humanidad la que nos mueve, es el amor el que nos mueve, todas las coincidencias que tiene la vida respecto al procesar toda la información y lo que nos va pasando en la vida. Entonces, yo creo que la música se hizo parte de mí a fondo,
yo después con mi papá trató de apoyarme mucho, siendo ya un poquito más adulto, pero mi papá tenía una característica muy especial también, que era muy aterrizado, es muy aterrizado, todavía vive mi padre, bueno. en 97 años. Reinaldo, don Reinaldo. Y entonces yo ahí en ese momento, mi papá, el consejo de mi papá fue, me dijo, pero no vaya a ser músico, no vaya a vivir de la música. Búsquese otra carrera mejor Haga una carrera. para vivir. Además, él de alguna manera tiene razón con eso, porque la música es difícil en nuestro medio para uno subsistir de ella. Aquí artista de música es muy complicado. Tiene que llegar para que, es decir, es muy difícil llegar porque no hay apoyo. Aquí apoyan al que no necesita apoyo. Exactamente. Bueno, Entonces, dentro de todo lo que nos pasó con la música, yo me metí mucho en la música colombiana. El primer grupo que yo hice parte fue el grupo Sensación. porque también aparte de músico, de compositor, es director de su propio grupo. Sí. El grupo En Armonía ahora. Bueno, En Armonía, sí, correcto. Ahorita. El primer grupo fue el grupo Sensación, que a mí me llamaron a ser parte de ese grupo, y con Sensación estuvimos en... Pero usted no había hecho nada de música ni nada, y para dirigir y para escribir y No, música. yo era totalmente empírico. Incluso las canciones las escribía en un papel. No sabía ni descifrado, pues, sino que yo simplemente la escribía y la cantaba y se lo transmitía a los otros porque la aprendieran. No tenía... Y solfeo, o sea, la parte musical de que alguien te dio instrucciones del canto, pues, de aquel do, de re, mi, sí. En mi vida hay una persona que influenció mucho en mi vida, que fue el maestro Oscar Gómez Madrid. Oscar Gómez falleció hace unos pocos años, hace 4 años. Oscar Gómez fue el que me calambró, yo teniendo 36 años más o menos, 37. Pero ya viejo, después de tener ya una viejo, pasión claro. por la música, ¿no empezaste antes, le hiciste más caso a tu papá a dedicarte a vivir? Sí, Pues sí, yo creo que yo empecé a estudiar, incluso yo empecé a estudiar el mercadeo. Me gusta el mercadeo, pero nunca apliqué el mercadeo con la música. Me parece que la música, y es un concepto muy personal porque todos tenemos derecho a pensar distinto, pero porque la música sí es, la música comercial es hecha en base a los gustos de los demás y a las cosas que se venden, no al gusto de uno. y no al gusto de uno. Y yo simplemente he sacado canciones a mi gusto y con un contexto, con un mensaje determinado a la sociedad o al amor. A la No compositor fletado, o sea, usted Sí. vos podrías hacerlo, escribirme un tema sobre esto y lo podías hacer porque tenés el talento, pero la que nace del corazón, la que uno quiere expresar, como hay una canción muy importante que me gustó mucho, particularmente porque eso, no todo el mundo confiesa, les da vergüenza decir que creen en Dios. Usted hizo aquí en una tertulia en el Málaga una canción hecha como dándole gracias a Dios. ¿Cómo se llama esa canción? Hoy es un buen día. Hoy es un buen día para dar gracias a Dios, supongo. Hoy es un buen día, sí, claro. Entonces, entonces estamos con Jorge Gallo. ¿Jorge Gallo qué? Vélez. Jorge Gallo Vélez. Y vamos a escuchar una canción compuesta desde el corazón, desde el alma, por Jorge Gallo Vélez, a Dios, dándole gracias. Es un tema muy bonito, es letra, música y voz, porque como dije también un tenor, ya lo van a escuchar, ya regresamos. Cada quien puede expresar lo que quiera construir, cada loco con su tema, ¿qué más da? El respeto es importante, cada quien mira distinto, pero hay fórmulas sencillas para ser feliz. Mira como siempre brilla el sol, el arroyo canta una canción, el viento silente refresca tu mente,
algún lugar está en tu interior. La ternura no cabe cuando hay rencor. No puedes asociar guerra sin dolor. Plantea un nuevo día, habla con Dios. Mira como siempre brilla el sol. El arroyo canta su canción. El viento silente refresca tu mente. Hoy es un buen día para estar con Dios. Hoy es un buen día para estar con Dios. Los pastos siempre tienen el color de la vida, alfombras de esperanza y dientes de la tierra. Los pastos huelen bien cuando hay amor. Los pastos tienen luz, la luz de Dios. Mira como siempre brilla el sol. El arroyo canta su canción. El viento silente refresca tu mente. Hoy es un buen día para estar con Dios. Hoy es un buen día para estar con Dios. Hoy es un buen día para estar con Dios. Hoy es un buen día para estar con Dios. Soy antipólvora porque las mascotas están tranquilas sin pólvora. La alegría no se quema, se comparte. Una campaña de la Gobernación de Antioquia, el área metropolitana del Valle de Aburrá y la Policía Nacional. Hay amigos que como las tuberías de agua siempre están, aunque no las veas. EPM, 70 años juntos. Desde hace más de 100 años, la fábrica de licores de Antioquia ha sido un pilar en nuestra historia, evolucionando con el tiempo, innovando sin perder la esencia que nos caracteriza. Con nuestras utilidades, generamos bienestar para miles de antioqueños y colombianos, brindando educación, deporte y cultura. Nuestros productos son reflejo de tradición, calidad y compromiso. Porque nuestra misión va más allá de producir licores, se trata de crear momentos inolvidables. Fábrica de Licores de Antioquia, 105 años generando bienestar y orgullo para nuestra tierra. ¡Inscripciones! ¡Inscripciones en la IU Digital! ¡En la IU Digital de Antioquia! Estudia en la IU Digital de Antioquia, desde el lugar que quieras, a la hora que elijas. Nuestros programas tecnológicos y profesionales cuentan con matrícula cero. Conoce los términos y condiciones en www.udigital.edu.co. Llámanos al 604-520-0750. Cupos limitados. En la IU Digital de Antioquia. Vigilada Mineducación. Bueno, ¿qué les pareció? Extraordinario. Bueno, Jorge, entonces siguió usted en eso ya, usted toda la vida, pero no vivió de la música, ¿no? He vivido en parte, Últimamente. incluso mi carrera de mercadeo. Y mi papá, un hombre de mecánica, mecánica de aviación, trabajaba en SAM, era el jefe de hidráulica y mantenimiento. Él se esforzaba muchísimo por mantenernos a nosotros en un barrio bueno. Nosotros vivimos siempre en Calasanz. Sí. Y dentro de todo lo que hacía yo, a mí me sensibilizaba mucho las dificultades para mi papá para podernos sostener. Y eso que estaba en un puesto muy bueno, imagínense, Sí, envidiable. pero era muy difícil porque uno con 7 hijos y Eran con 7 todas las hijos. condiciones. En esa época, no era fácil. En la época suya y la mía sobre todo, sí que eran 14, 15, 20 hijos. Ya a ustedes les va a estar bien porque eran 7 hermanos. ¿Vos el mayor? Sí, yo soy el tercero. El tercero. ¿Y los otros qué? Los otros son profesionales, casi todos. Sí. ¿Mujeres también? Sí, hay 2 mujeres muy Mujeres, sí. extraordinarias.
que hacen parte de las buenas mujeres antioqueñas empujadoras, ¿cierto? Sí. Entonces nosotros, digamos que mi papá en las dificultades que hacía, yo lo veía que él venía del trabajo y seguía trabajando en la casa en un tallercito que aún conserva. Ajustándose el mercado, con todo respeto, pues, claro. Exactamente. Entonces yo, de alguna manera, con la música me bandié mucho. ¿Ya empezaste a dar meses serenatas y siendo cosas? empírico, no, con el grupo Sensación nosotros hacíamos, en esa época, fue una época bonita que estaban los Ayers, los Elfos, Memorias. ¿Cuándo fue esa época de grupo? ¿Qué época? Esa época es más o menos del 78 al 81. Cuando estaba de moda la nueva ola y todo eso. Sí, pero la música colombiana, acordate que salía con guitarra eléctrica, y como los Ayers, y habíamos muchos grupos de Medellín que exponíamos la música, sobre todo la música colombiana, que era lo más bonito que teníamos. ¿Qué es lo más bonito? Y don Jorge, le interrumpo, hay una ley, yo no sé si aquí las leyes las hacen y están en vigencia 15 días, pues después se las pasa por la galleta, donde por cada disco que sonara en una emisora, por cada disco extranjero tenían que sonar primero 3 colombianos. Sí. Entonces, bueno, sí, es que, pero lo que pasa es que ha habido la difusión de nuestra música colombiana, ha ido en decremento todos los años, parece como si fuera una música mal hecha o como si no tuviera un contexto o un sentido, porque ha sido muy difícil. Ya le cuento una historia que le he contado muchas veces, hombre, aquí anualmente para Gardel el Consejo y la Asamblea destinan un platal, más de 1.000 millones, para perdurar en la memoria de Gardel. Y aquí a los artistas vivos que son los que necesitan, porque Gardel, con todo lo bueno que fue, ya no necesita. Sí. Pero deben de apoyar más a los artistas, que aquí hay muchos artistas, no como don Jorge, que ha triunfado, es un hombre triunfador desde que tenía el grupo Sensación. Sí, Sensación. El grupo Sensación, que se oía y todo, pero hay artistas que están casi que en la inanición y no los ayudan. Eso se terminó. La música colombiana murió. Primero aquí hubo emisoras que tocaban toda la música, tangos, nos metieron el tango por todo, pero se dejaron desplazar por el vallenato. Aquí ya no se oye no vallenato, boleros, bambucos. Es muy difícil. Bueno, cuente, yo no dejo hablar. Muy difícil, no, pero lo que usted dice es muy válido. Yo tengo compañeros de la música muy especiales, como Ricardo de Galleta, que le tocó vivir con el disco Victoria y con música, con muchas, como grabador, y le tocaba como destruir la música colombiana de las cintas, en esa época, las cintas que había, pues. Cuénteme pues la historia del grupo Sensación, pero ¿cómo llegó usted si no sabía de música, o sea, usted empírico, a dirigir un grupo que fue famoso en su época? El grupo Sensación hacía parte de un grupo de empíricos todos eran empíricos, todos éramos empíricos, ¿cierto? Excepto un guitarrista. Y me llamaron simplemente una vez a que fuera parte del grupo y me quedé ahí mismo ya con la guitarra y con la voz y nos fuimos acomodando como a las circunstancias de la época. Pero en esa época cantábamos mucha música colombiana, mucha música, boleros también. ¿Y cómo fue el salto, don Jorge? ¿Cuántos instrumentos toca usted y cómo fue el salto a ser solista como cantante? Yo después del grupo Sensación... ¿En el grupo cantabas también? Sí, claro. Claro, yo hacía incluso segundas y terceras voces, sí. Después del grupo Sensación, yo me plasmé mucho con Oscar Gómez Madrid, el que les hablo yo, un gran maestro de mi lado, que lo tengo en mi corazón siempre. Sí. Y él me dijo una vez, ¿usted cómo es posible que usted haga música si no sabe de música? Y no sabe escribir la música, porque yo la música para poderla editar tenía que decirle a alguien que me la pasara, ¿cierto? Entonces yo al primero que le busqué... Esto suena como tu runguistungi, ¿sabes cómo? Más o menos. Oscar Gómez me relacionó con un maestro ligado, el maestro José Longas, que también falleció. Sí. Y el maestro José Longas me escribía la partitura en una hoja grande y me dejaba, entonces yo le pagaba, la grabábamos en un cassette. Y seguíamos haciendo así, y entonces así yo hice los primeros registros de mis canciones. Pero Oscar Gómez me dijo, no puede ser, estudie música.
usted tiene todo el talento, ¿cómo es posible que usted no estudie música? Yo le dije, pero ¿cómo quién? Yo ya estoy ¿Quién me veterano, enseña? ¿a dónde estudio? Me dijo, yo le enseño. Y me metí con Oscar en un curso intensivo de 2 años a estudiar música, desde apreciación musical hasta armonía avanzada, para poder escribir en el pentagrama, y estudié música con él. Porque tu grupo en armonía, todos interpretan es leyendo el pentagrama. Sí, los lectores. Sí, todos leen, porque una de las cosas más difíciles que creo yo, pues que yo de eso no tengo ni idea, es leer la partitura. Sí. Bueno, entonces, seguirme contando en el rollo que yo te saco de él. No, tranquilo, no, es que eso hace parte de todo. Entonces, no, yo después de ese grupo estuve con la música lírica. Me gusta mucho la música lírica, La zarzuela, la ópera, sí, todo eso. Sí, la ópera me gusta mucho, pero tampoco he hecho parte de la ópera. Incluso sí me invitaron una vez, pero yo no podía, pues, para irme para Suiza, bueno, eso es otra historia. Pero la música lírica sí me ha gustado mucho, porque con Oscar Gómez, precisamente, él tenía una coral, la Guido de Arexo en Envigado, y él me invitaba me hacía programas invitado, como tenor invitado, y cantaba las obras grandes de él y las obras mías, porque yo también tengo muchas obras líricas religiosas. A María, yo soy muy mariano, también lo digo abiertamente, y he sido muy pragmático con el tema religioso, y hago parte de ello cada 8 días, todavía sigo yendo al seminario de los vicentinos. ¿Cantar allá los niños? Sí, yo participo, a veces toco violín, otras veces pero siempre la música religiosa ha sido importante. ¿Cuántos instrumentos tocas, Jorge? Pues yo toco el básico, que es la guitarra. Y el violín lo haces muy bien. El tiple me gusta muchísimo, sobre todo para la música andina, pero como tenemos un gran tiplista en el grupo, que es Antonio Valencia. No que eres como... Sí, él hace, incluso yo el tiple en el grupo toco más en la música cubana, no la música colombiana, no porque no me guste, sino porque Toño es muy preciso en el tiple, y siempre hacemos el formato de tiple, guitarra, percusión y bandola. Bueno, perdóneme, volvámonos atrás. Usted tiene un tema que dice usted, hombre, ¿se acuerda de cuando, después de lo del cauchito, que cantaba la cucaracha y todo con las noticas en el cauchito, él se lanzó y sacó un disco muy bonito? ¿Cómo se llama? Y yo lo grabé. Cantar es vivir. Cantar es vivir. Sí, pero Cantar es vivir fue el primer tema que usted me pidieron, pues, que cantara el primer tema que había hecho. Ese tema lo hice yo muy joven. Muy joven. Sí. Y todavía te acordás de él y lo tenés montado. Sí. Vamos a escuchar Cantar es vivir. Cantar es vivir. Cantar significa tener frente en alto, deseo de expresar el sentir, o quizá conversar en palabras de amor o deseo de una libertad, tener esperanzas que no sean finitas, tener un sentido en notas celestes, expresar lo que dicta el corazón. Cantar es vivir con razón. Bien, cuando estando niño no solía cantar, cuando había alegría, si cuando un poeta acabó de escribir poema en canción convirtió. Por eso cantaré al mundo, cantaré al amor, al amigo, a tu hermano, a la libertad, al igual que los padres
sus notas. Mi deseo al cantar es llevar alegría, decir frases que se animan en nuestro sentir, extenderle la mano al amor. Inscripciones, inscripciones en la IU Digital, en la IU Digital de Antioquia. Estudia en la IU Digital de Antioquia, desde el lugar que quieras, a la hora que elijas. Nuestros programas tecnológicos y profesionales cuentan con matrícula cero. Conoce los términos y condiciones en www.udigital.edu.co. Llámanos al 604-520-0750. Cupos limitados. En la IU Digital de Antioquia. Vigilada Mineducación. Hay amigos que como las tuberías de agua siempre están, aunque no las veas. EPM, 70 años juntos. Inscripciones, inscripciones en la IU Digital, en la IU Digital de Antioquia. Estudia en la IU Digital de Antioquia, desde el lugar que quieras, a la hora que elijas. Nuestros programas tecnológicos y profesionales cuentan con matrícula cero. Conoce los términos y condiciones en www.udigital.edu.co. Llámanos al 604-520-0750. Cupos limitados. En la IU Digital de Antioquia. Vigilada Mineducación. ¿Qué les pareció? Es el primer tema que él compuso, cantó, grabó, pues, una hermosura. Y un hombre que empírico, ya él después se actualizó, estudió música. Bueno, ¿qué siguió de ahí? ¿Cuánto dejó el grupo Sensación? El grupo, pues en el grupo Sensación fue muy empírico todo. Como no había academia y como no había, en ese tiempo era más de subsistencia, diría yo. O sea, yo incluso... ¿Ustedes tocaban música como caliente también para bailar? Sí, también, sí, nos tocaba hacer de todo. De todo. Y los contrataban. Y acompañábamos también artistas, nos tocó acompañar a los hermanos Arriagada, cuando venían, a Cárdenas, a Ricardo Alcalde. Porque la gente no sabe, mucha gente no sabe que cuando los artistas vienen, como no pueden traer sus grupos porque sale muy costoso, los empresarios les dicen, véngase solo mijito que aquí yo le pongo, entonces lo contrataban con artistas famosos. Sí, es correcto. Y no tenemos registro de nada de eso. No, pero por la palabra basta. Pero así fue. ¿A quiénes acompañaste? Arraigada, que eran unos chilenos muy famosos. Sí, nosotros íbamos a Santa Marta, al Paletará y a un estadero que llamaba La Esmeralda, y nos quedábamos 2 meses tocando allá. Todavía nos tocaba hacer música tropical también. Hay que hacer y nos tocaba eso, y con eso, con los ingresos que yo tenía con el grupo Sensación, también me ayudaba a mis estudios en mercadeo. O sea, la música también fue promotora. Te ayudó mucho lo de tu papá. Sí, claro. ¿Qué profesión tienes, Jorge? Mercadotecnólogo. Ya me había dicho. Sí, mercadeo. Bueno, entonces ya después del mercadeo, pues también vuelvo y engancho pues a lo que hablo de Oscar Gómez. Oscar Gómez me empujó, me metió en proyectos, montó obras mías, incluso en la coral, con unos motetes religiosos que yo tengo. Entonces él también hicimos un himno también al Rosario, que eso está por ahí, con el padre Segundo de Araconda, que fue el que hizo la letra y yo le hice la música. Hicimos muchas cosas con él. Yo incluso le tengo una canción también al maestro, que cuando pues me tocó cantar en vida, porque era un gran hombre que llevaba la música en el alma, pues con toda la efervescencia, y aprendí mucho con él. Entonces ya después, cuando ya empezamos a escribir y a comprender la música también desde el pentagrama de la partitura, eso es un estado muy importante, porque la música, cuando la plasma en un pentagrama, entonces usted ya tiene una estructura mucho más sólida para poder hacer en grupo. Claro, y además ahí queda para los que quieran tomar esas partituras, cantar, y te queda exactamente como la concibió el creador de esa música. Ese sería un legado. Claro, sí, porque además, ¿cuántos temas tenés? Que me dan más de 300. 332 temas. ¿Son registrados todos? Porque no, aquí no, tengo muchos sin registrar, Pero hay que hacerle, don Jorge, porque hay que hacer eso de los registros, porque aquí usted sabe que esto es una cosa de piratas aquí. Sí.
Y entonces aquí es muy fácil que cojan el tema, no es que este tema es mío y es mío y yo lo registré. Sí, claro. Entonces, No, yo sé. Entonces, mire Tiene que, toda la razón. Yo tengo registrado realmente como 110 temas. y no por usted, sino ya por su familia. Si usted es casado, hombre. Sí, yo tengo un hijo Pero ya claro. extraordinario, sí. Sí, Sí, pero sí. también hay que dejar la herencia musical, Sí, sí, uno no eso. sabe, pues, de Ah, todas sí. maneras, hay que avivarse con eso. Es una responsabilidad. ¿Qué pasó después de que lo del grupo Sensación? Ese grupo se acabó por Sí, después de frustración de Grupo materia. Sensación y antes de Oscar Gómez en ese lapso, yo tocaba en otros grupos que me llamaban. Y estuve con el Grupo América, con la Negra de Ébano, bueno, era música más popular. Y bueno, aprendiendo ahí a compartir con los compañeros nuevos. ¿Estuviste en estudios de grabación con Ya, después de eso, ya empecé, cuando ya tenía la edición lista para escribir, o sea, cuando ya podía escribir, ¿no? Ya empecé yo a registrar las canciones. Y entonces el registro hice el primer CD. El primer CD se llama Soy Antioqueño. ¿Cuántos CDs tenés? Tengo 4 CDs. ¿Cuántos CDs? ¿De todas composiciones tuyas? Sí, casi todas. Es un hombre muy prolífico, Todas, sí. eso es una fortuna. Sí, entonces, por ejemplo, la primera el primer CD que yo hice antes de Soy Antioqueño se llama Vuelvo a ti, que es un tema con mucha tema religioso. Vuelvo a ti, Señor. Tengo un tema que llama Vuelvo a ti, es a nuestro papá. Entonces, yo esa vez hice todo, incluso hice poesías a Dios, con un contenido de fraternidad, de comprensión, muchas veces de perdón, de todo eso. Después de ese tema religioso hice Soy Antioqueño, que es otro CD que yo hice ya con la música colombiana y con muchas canciones mías. El anterior también tiene muchas canciones mías, pero más religiosas. Estas ya son más abiertas, más de la música andina y también bolero, ¿cierto? Y después hice otro CD que se llama Vida. Y el CD Vida, o sea, ese CD lo hice con un contenido más que hay una canción que no le hicimos ayer, ¿cierto? Que llama Vida, de no reconocernos estar vivos, no darle gracias a Dios por el estado, sino tener que esperar una enfermedad o una dificultad para poder darle gracias a Dios o que nos ayude, ¿cierto? Ese es un tema, pues. Don Jorge, estos temas que son tan bonitos, pero vos tenés, digamos, temas que hayan pegado en el mercado, pues en el pueblo, que digan, hombre, ese tema que yo, por ejemplo, hice un tema Santa Rosa, Santa Rosa de Osos, ¿cierto? Y les hice incluso un himno también. Para pueblos haces himnos, o sea, música por hemos hecho cosas. Sí. Y en Santa Rosa me sentí satisfecho porque le hice como un poemita a la ciudad de atardeceres, que es Santa Rosa de Osos. En esa época sonaba el disco, pero yo no soy, vuelvo y te digo lo que ahora te comentaba, que yo no soy tan de mercadeo con la música. A la gente me dice, pero es que vos vendés envases y vendés cosas y empujás y definís. Y no mercadeas la música. No, yo la música la hace más por amor a la música, como por satisfacción personal. Sí. O sea, menos comercial. Es que esta música que es muy selecta, pero es muy buena porque es una voz extraordinaria. ¿Qué disco me sugiere que oigamos ahora de los suyos para que la gente se entere de con quién estamos hablando? Bueno, podemos hablar de Añoranza. Añoranza. Un tema que habla de la niñez, de la importancia de nuestros abuelos, sobre todo en la parte nuestra de Antioquia, nuestro orgullo antioqueño que siempre tenemos tan claro y tan evidente nuestra tierra. Entonces es la presencia de los abuelos. No olvidemos nuestros abuelos. Así estamos en épocas modernas y hay que echar para atrás y mirar también el reflejo de lo que nos enseñan. Vamos pues a escuchar Añoranza. Hay un disco muy famoso ecuatoriano que es Añoranza. Este es Añoranza, que son recuerdos de Jorge en su época de muchacho. Ya volvemos.
se añora volver al sitio donde cortamos nuestra niñez. Sueños de grandes, algo de magia, la mente alegre, corazón buscando siempre desespero, aprende de todo a ser mayor. Para establo tierra que nos pensaba aquella ilusión de ser de grandes como el abuelo, honesto y claro, un gran señor. Puedo entonces disimularlo, hasta con lágrimas yo lo soñaba. En el fondo estos recuerdos los extraños que hace sentir que existen cosas de nuestra infancia que hay que sacarlas a relucir, como el coraje viejo, palabras claro y la oración en la mañana dándole gracias por otro día al Creador. Con lágrimas puedo soñar, hay en el fondo de estos recuerdos los extraños que hace sentir que existen cosas de nuestra infancia que hay que sacarlas a relucir, como el coraje de los viejos, palabras claras y la oración en la mañana dándole gracias al Creador. En la mañana dándole gracias por otro día al Creador. Hay amigos que como las tuberías de agua siempre están, aunque no las veas. EPM, 70 años juntos. Inscripciones, inscripciones en la IU Digital, en la IU Digital de Antioquia. Estudia en la IU Digital de Antioquia, desde el lugar que quieras, a la hora que elijas. Nuestros programas tecnológicos y profesionales cuentan con matrícula cero. Conoce los términos y condiciones en www.udigital.edu.co. Llámanos al 604-520-0750. Cupos limitados. En la IU Digital de Antioquia. Vigilada Mineducación. Hay amigos que como las tuberías de agua siempre están, aunque no las veas. EPM, 70 años juntos. Soy antipólvora porque la convivencia es mejor sin pólvora. La alegría no se quema, se comparte. Una campaña de la Gobernación de Antioquia, el área metropolitana del Valle de Aburrá y la Policía Nacional. Inscripciones, inscripciones en la IU Digital, en la IU Digital de Antioquia. Estudia en la IU Digital de Antioquia, desde el lugar que quieras, a la hora que elijas. Nuestros programas tecnológicos y profesionales cuentan con matrícula cero. Conoce los términos y condiciones en www.udigital.edu.co. Llámanos al 604-520-0750. Cupos limitados. En la IU Digital de Antioquia. Vigilada Mineducación. Añoranza, ¿cómo les pareció? Es un recuerdo de la juventud, de todos tuvimos esa niñez.
Pero don Jorge, es que un hombre tan prolífico, decía, hombre, está rico, porque ha producido mucho, es además extraordinario cantante, extraordinario compositor, director de grupos de orquesta, vivió de la música en esos clubes. Venga, vamos a tocar Celia Cruz, salsa, Sí, a todo eso le jalaba usted. Sí, más o menos, no era tan visible pues como otros músicos compañeros que tengo que sí son del 100% de la música, pero sí hice parte pues de muchas agrupaciones, de muchos grupos, he estado de la música y ahora tenés una empresa Yo tengo una empresa que se llama Iderplas, Ideas y Iderplas. Representaciones Plásticas. Vende artículos de plástico. Yo venía de una sociedad con mi hermano y entonces en la sociedad tuvimos diferencias, entonces decidimos cambiar. Entonces él me compró la parte mía y yo monté una comercializadora que también es productora porque tenemos los moldes, entonces por encargo también. Sí, nos maquilan y nos metemos en proyectos con clientes interesantes que creen en nosotros y hacemos moldes y eso es otro mundo distinto. Otro cosa, claro, porque este país es muy duro con los artistas. Sí, aquí, como digo, Shakira que tiene aviones y que le entran 1.000 millones, pone una canción y la ven 20 millones de personas que no necesita ya, todo el mundo se muere y eso es lógico también, pues hay que entender. Sí. Pero aquí la gente, talentos como don Jorge, que los hay, pero por montones, tienen que luchar o tenemos que luchar contra la corriente para que a uno casi que por lástima lo contraten, con todo respeto, pues, porque así es. Sí, mi artista, pero aquí hay artistas que se han perdido. Mira, aquí pretenden hacerle, con todo respeto, al dueto de antaño un homenaje. Ya el dueto no necesita homenajes, era el mejor. ¿Por qué no lo hicieron en vida? ¿Por qué no lo reconocieron? A la gente hay que reconocerla en vida. Entonces, ya uno muerto, ¿para qué? Hombre, esas flores no las puede oler. Un hombre tan agradecido con Dios, con todo el mundo, tuvo que haber sido también muy agradecido con la mamá. ¿Usted a su mamá le propuso? No, mi madre es un estandarte, una ¿Vive? patrona ¿Todavía paisa, todavía vive. Tan de bueno. 93 años y ahí está, con las antenas puestas. Con todas las... ¿Y tiene tema de su madre? Tengo un tema en Pasaje Llanero. Pasaje Llanero. Que le hice. ¿Usted toca todos los géneros? Ahí tocamos el 4, sí. Ah, el 4. Sí. El 4 es la guitarrita chiquitita que tiene 4 cuerditas. El 4. Bueno, y se lo dedicaste a tu mamá. Pasaje para mi madre. Pasaje para. ¿Ustedes quieren que lo digamos ahora? La estructura, claro. Pasaje para mi madre. Pasaje para mi madre, para que vea que día de madre son todos los días. Entonces, oigamos este tema dedicado a la madre que se lo hizo con mucho afecto, con mucho corazón, con mucho cariño a su mamá. ¿Cómo llamarse? Rocío. Y Rocío, doña Rocío, todavía está bien. Ojalá ella vea este programa. Doña Rocío, para usted y para todas las madres de Colombia. A la mujer que un día me regaló la vida, que sus narices cuando niño me entregó, el bien y el mal los contribuyó por una enseñanza, para elegir así un modo de vivir. Así mi infancia se tornaba más sincera, con una madre tan buena, tan bendita como escucha, madre, este pregón que desde mi alma bendigo al cielo por tenerte junto a mí. Cuando era niño me enseñaste a caminar, hoy te agradezco 1000 veces lo que hiciste por mí. Como a mi padre han sido grandes, frente a tus hijos y especial. Recibe, madre, este pasaje tan sentido, entre cantos y suspiros, cabe pues tu bendición.
Te recuerdo que en mis horas de tristeza has conjugado mis lágrimas con tu amor. En tu silencio enmudecen las palabras, con un abrazo fortaleces mi interior. Gracias a Dios me dio esta voz para cantarte, reconfortando mi vida con esta corta canción. Escucha, madre, este pregón que desde mi alma bendigo el cielo por tenerte junto a mí. Cuando era niño me enseñaste a caminar, hoy te agradezco mil veces lo que hiciste tú por mí. Junto a mi padre han sido grandes, frente a tus hijos muy especial. Recibe, madre, este pasaje tan sentido, entre cantos y suspiros, dame pues tu bendición. Recibe, madre, este pasaje tan sentido, entre cantos y suspiros, dame pues tu bendición. Hay amigos que como las tuberías de agua siempre están, aunque no las veas. EPM, 70 años juntos. Soy antipólvora, porque la pólvora lastima mi cuerpo. La alegría no se quema, se comparte. Una campaña de la Gobernación de Antioquia, el área metropolitana del Valle de Aburrá y la Policía Nacional. Desde hace más de 100 años, la fábrica de licores de Antioquia ha sido un pilar en nuestra historia, evolucionando con el tiempo, innovando sin perder la esencia que nos caracteriza. Con nuestras utilidades, generamos bienestar para miles de antioqueños y colombianos, brindando educación, deporte y cultura. Nuestros productos son reflejo de tradición, calidad y compromiso. Porque nuestra misión va más allá de producir licores, se trata de crear momentos inolvidables. Fábrica de Licores de Antioquia, 105 años generando bienestar y orgullo para nuestra tierra. Soy antipólvora porque la convivencia es mejor sin pólvora. La alegría no se quema, se comparte. Una campaña de la Gobernación de Antioquia, el área metropolitana del Valle de Aburrá y la Policía Nacional. Inscripciones, inscripciones en la IU Digital, en la IU Digital de Antioquia. Estudia en la IU Digital de Antioquia, desde el lugar que quieras, a la hora que elijas. Nuestros programas tecnológicos y profesionales cuentan con matrícula cero. Conoce los términos y condiciones en www.udigital.edu.co. Llámanos al 604-520-0750. Cupos limitados. En la IU Digital de Antioquia. Vigilada Mineducación. Bueno, vea, para la mamá, es que el hijo que no tenga pues un recuerdo que dedicarle a la mamá está fregado. Hombre, lo felicito, de verdad, usted tiene temas muy bonitos, don Jorge. Hombre, un programa como este que ha tratado es de rescatar los valores, rescatarlo, pues ya lo está rescatado, los que necesitamos rescatar somos los demás. Pero es un hombre que es muy talentoso, hombre, no deje perder esos valores. Es una cosa que no es comercial, porque aquí cantarle a Dios y a la mamá de pronto no de réditos políticos, pero hay que oírlo, como canta de bello don Jorge con el grupo que se hace acompañar. Recomiéndeme otro tema, hombre, porque nos vamos despidiendo. Pues puede ser Soy Antioqueño, que es un tema pasillo bambú. Un tema pasillo bambú. Sí, que habla sobre lo antioqueño, sobre nuestros ancestros también, pero... ¿Y cómo se conjuga eso de pasillo bambú? Pues sí. Tiene, pues vea, a mí cuando me nació ese tema hubo una particularidad muy especial, es que yo, o sea, cuando le suena un tema y empieza a escribirlo, hay veces que la música está ya definida, sí. Pero este bambuco pasillo me sonaba a pasillo vals, pero en la segunda parte me sonaba bambuco, a estructurarlo más. Entonces empecé a escribirlo. Cuando uno escribe en el pentagrama, se da cuenta de los errores, de las síncopas, de todas las partes técnicas que tiene el contenido de esa canción y define el ritmo, ¿cierto? Entonces en este caso quedó pasillo y bambuco. Esa canción la hice cuando yo recuerdo que
que en el gobierno de Pastrana, no tenemos que hablar pues de política, pero con el gobierno de Pastrana nosotros vivíamos unos momentos muy agudos por la situación del país, con la guerrilla, con los paramilitares, toda la miseria que nosotros teníamos. Y había un hombre que era Álvaro Uribe, que estaba empujando con una visión distinta, sobre todo desde la seguridad social, que fue el estandarte de él. Entonces casi que esa canción refleja el momento. ese momento de ese presidente que fue tan importante para nosotros y que seguimos nosotros desde nuestra Antioquia apostando a seguir empujando aquí, los antioqueños. Los antioqueños tenemos mucho acervo y mucho por qué decir y hablar sobre la estabilidad de un país, de todo lo que tenemos los antioqueños. Es mi concepto. Hombre, don Jorge, para mí ha sido pues, un placer enorme y el orgullo de tenerlo aquí en el programa, porque me parece que usted tiene una voz extraordinaria, que hay que escucharla con agrado, además de que, como digo, es un compositor extraordinario, un poeta y músico, es un músico integral. Maneja todo el rollo y empezó desde un cauchito y mire pues en lo que va don Jorge. Esperamos, vamos a ver unos temitas, vamos a ver, pues soy antioqueño, entonces vamos a ver ese bambuco, pasillo bambuco. Yo le juro, yo no distingo pasillo bambuco. Estábamos hoy con Jorge Gallo Vélez, un extraordinario músico, y hoy día está con unos muchachos que son tan buenos en los instrumentos. Hay un percusionista tremendo y hay un maestro del tiple. Ya volveremos con ellos. Muchas gracias, sigan con nosotros. Jorge Wolf Televisión presentó Esta es mi tierra.